Es que yo no ahorro porque no me alcanza. He escuchado esa frase en personas que ganan el salario mínimo y también en personas que ganan 5.000 euros al mes. Cambia el ingreso, cambia el estilo de vida, pero la sensación que el dinero nunca alcanza sigue siendo la misma. La mayoría cree que ahorrar depende de disciplina, de aprender a controlarse, de resistir impulsos y sacrificarse un poco más cada mes. Y durante un tiempo eso parece funcionar, pero tarde o temprano algo rompe el sistema. Un gasto inesperado, una mala semana, cansancio, la sensación de estar trabajando solo para restringirse todo el tiempo. Ahí es donde casi todos abandonan. Porque ahorrar sostenidamente durante años exige algo más que motivación. Y cuando toda la estabilidad financiera depende únicamente del estado de ánimo, tarde o temprano el sistema empieza a romperse. El primer problema del ahorro tradicional es que se enseña al revés. La mayoría de la gente piensa así: primero gasto y lo que sobra lo ahorro. Esa frase es el origen de todas las frustraciones financieras, porque nunca sobra nada. Siempre aparece algo: una cena imprevista, una reparación del coche, una oferta que no puedes dejar pasar. El dinero que pensabas ahorrar se esfuma antes de llegar a la cuenta de ahorros. Los patrimonios grandes hacen exactamente lo contrario. Primero se pagan a sí mismos, después gastan. Los españoles mantienen una tasa de ahorro en torno al 12 y 13% por encima de los niveles previos a 2020. Sin embargo, la mayoría sigue con la sensación de que no ahorra lo suficiente. ¿Por qué? Porque ese porcentaje es un promedio. Los que más ahorran están en un extremo, los que no ahorran nada en el otro. El experto financiero Javier Linares lo plantea con una claridad. El primer paso ineludible es hacer un presupuesto anual, pero no uno cualquiera. Un presupuesto que mire hacia atrás, saber en qué se fue el dinero el año pasado. La mayoría no quiere hacer ese ejercicio por miedo a enfrentar los números. Y ese miedo es precisamente lo que los mantiene atrapados. No se trata de culparse, se trata de tener una radiografía, porque sin diagnóstico no hay tratamiento. Vamos a poner números reales sobre la mesa. Digamos que ingresas 2.500 euros netos al mes. Con el modelo tradicional, el de la mayoría, tu mes empieza con una cuenta llena. Pagas la renta o la hipoteca, pagas las facturas, haces compras, comes fuera, ves una serie en Netflix. Un día compras ropa, otro día una cena con amigos. A finales de mes, miras el saldo y dices: este mes solo pude ahorrar 200 euros. La culpa se instala, el fracaso se siente real. Pero la culpa no es tuya. La culpa es del orden de las operaciones. Ahora, probemos el orden inverso. El día que cobras, antes de pagar cualquier otra cosa, transfieres 500 euros a una cuenta que no usas para el día a día, un 20% de tus ingresos. El asesor financiero Javier Linares recomienda apuntar a una tasa de ahorro del 20% al 25% como objetivo saludable. 500 euros al mes es el 20% de 2.500. Los 2.000 restantes son para vivir: renta, facturas, comida, ocio. Sin culpa, sin cargo de conciencia. Lo que cambió no fue tu fuerza de voluntad, fue la estructura. El ahorro ocurrió antes de que tu cerebro tuviera oportunidad de gastarlo. La regla 50-30-20 tradicional lleva años guiando las finanzas personales. 50% para necesidades, 30% para deseos, 20% para ahorro. El problema con esta regla en 2026 es que la vivienda y los costos básicos han subido tanto que muchas personas destinan más del 60 o 70% solo a necesidades. Por eso, algunos expertos proponen una versión actualizada, la regla 70-20-10. 70% para necesidades, 20% para ahorro, 10% para deseos. Si con 2.500 euros al mes tus necesidades reales consumen 1.800 euros, la regla tradicional te diría que fallaste. La regla actualizada te muestra la verdad.
Necesitas un ajuste, no un castigo. Llegamos al punto donde la mayoría se pierde. Ahorras 500 euros al mes. Genial. ¿Y ahora qué? Lo que no debes hacer es dejar ese dinero en una cuenta corriente o peor, en una cuenta de ahorros que paga intereses miserables. La cuenta de ahorros promedio en Estados Unidos paga actualmente alrededor del 0.4 o 0.5% anual en cuentas tradicionales. En Europa, los depósitos bancarios se acercan al 3% en la mayoría de los mercados desarrollados. 3% suena mejor que el 0.5%. Pero sigue siendo un número pequeño cuando la inflación proyectada para 2026 se mueve entre el 2% y el 4% en economías desarrolladas. Hagamos la cuenta simple. Tienes 6.000 euros ahorrados en un depósito que te da 3% anual. En un año generas 180 euros de interés. Pero la inflación hace que lo que puedes comprar con esos 6.000 euros valga menos. Tu ganancia nominal es 180 euros. En muchos escenarios estás perdiendo poder adquisitivo por tener tu dinero seguro. El dinero quieto no crece. Eso ya lo explicamos en un video anterior, denominado ¿Por qué los ricos no guardan dinero en el banco? Los patrimonios grandes no tienen cuenta de ahorros abultadas. Tienen activos, cosas que generan ingresos sin tener que venderlas. Invertir al 3% cuando podrías estar obteniendo retornos de largo plazo históricamente cercanos del 7 al 9% en mercados diversificados implica literalmente perder cientos de miles de euros sin siquiera darte cuenta. La diferencia parece pequeña año a año, pero se multiplica con el paso del tiempo. No estoy diciendo que inviertas todo mañana en criptomonedas o acciones volátiles. Estoy diciendo que dejes de pensar en el ahorro como el fin de la historia. El ahorro es el medio, el fin es construir activos que trabajen para ti. En España hay un ajuste fiscal en 2026 que necesitas conocer porque afecta directamente a lo que hemos estado hablando. Si inviertes y obtienes ganancias, Hacienda te va a cobrar más este año que el año pasado. Los tipos impositivos para las rentas del ahorro en 2026 son los siguientes. Ganancias de hasta 6.000 euros tributan el 19%. De 6.000 a 50.000 euros, el 21%. De 50.000 a 200.000, el 23%. De 200.000 a 300.000, el 27%. Y por primera vez, las ganancias que superan los 300.000 euros tributarán el 30%. ¿Qué significa esto para ti? Primero que si vendes tus inversiones cada año pagas impuestos sobre las ganancias y cada año esa cantidad que pagas deja de crecer para ti. Segundo, que si mantienes tus activos sin vender, esos impuestos se aplacan. No desaparecen del todo, pero se convierten en un problema para un futuro con más recursos. Los ricos no venden por eso. Mantienen. Los activos siguen creciendo. El fisco no cobra hasta que hay una venta. Y mientras no haya una venta, el interés compuesto hace su magia sobre el total, no sobre lo que queda después de impuestos. Volvamos al inicio. Es que yo no ahorro porque no me alcanza. Vamos a ponerle números duros. Si ganas 2.000 euros al mes y vives en una ciudad donde la renta te cuesta 800 euros, más 300 euros de servicio y comida, más 200 euros de transporte, más 200 de gastos varios, te quedan 500 euros, el 25% de tus ingresos. No es que no te alcance, es que los números están ahí, pero tú no los ves. El presupuesto anual que menciona Javier Linares no es para torturarte, es para mostrarte la verdad. Quizá descubres que gastaste 200 euros al mes en suscripciones que ni usas. Quizás descubres que comes fuera 150 euros cada semana. O quizá descubres que el problema no es cuánto ganas, sino qué decisiones automáticas tomas cada mes sin pensarlas. El experto financiero también ofrece una herramienta simple. Una plantilla de presupuesto gratuita que calcula métricas clave como la tasa de ahorros, el porcentaje de tus ingresos que realmente estás guardando mes a mes. Una vez que sabes cuánto puedes ahorrar, el siguiente paso es implementar un sistema de preahorro automatizado. Programar una transferencia automática desde tu cuenta principal a una cuenta de inversión justo al recibir el sueldo.
Así no lo piensas, así no te olvidas, así no lo gastas. La verdad cruda sobre el ahorro en 2026 es esta. No se trata de cuánto sufres, se trata de qué sistema construyes. El que ahorra con fuerza de voluntad, tarde o temprano se cansa. El que ahorra con estructura no piensa en ahorrar, simplemente ahorra. Automatiza una transferencia el día del cobro. Ni siquiera ves el dinero, no está disponible para gastarlo, no está disponible para tentarte, simplemente no está. Luego ese dinero necesita un trabajo. Si lo dejas quieto en una cuenta, pierde poder de compra cada año. Incluso los mejores depósitos bancarios están bloqueados entre el 2 y el 4% en la mayoría de los mercados desarrollados durante 2026. La inflación se mueve en torno del 2 al 4% en la mayoría de las economías desarrolladas. La matemática no miente. Tienes que moverlo a algo que crezca por encima de la inflación. A partir de los 50 años, suele ser recomendable aumentar la tasa de ahorro y priorizar la consolidación patrimonial. En ese momento ya no se trata de acumular por acumular, se trata de que puedas dejar de trabajar cuando quieras. Por eso todo empieza hoy, con un número, con una transferencia automática, con la decisión de pagarte a ti mismo antes de pagarle al resto del mundo. La mayoría no va a hacer esto, la mayoría va a seguir diciendo no me alcanza, mientras gasta lo que podría estar construyendo. La mayoría va a ver esto y a sentir con la cabeza y seguir igual. Con que tú no seas esa mayoría, el video ya cumplió su propósito.